Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles un poco de ventilación mecánica no invasiva. Así es como está dispuesta la presentación. Empezamos con una pequeña introducción, después vemos algunas generalidades y después ya vemos cosas particulares de la técnica, como son las interfaces que existen, los diferentes equipos que tenemos para poder hacer BNI, los modos ventilatorios, o los más usados por lo menos, algunas indicaciones clínicas y contraindicaciones, las formas que tenemos para poder monitorear la respuesta y el éxito de esta técnica y cerramos con los conceptos más importantes. Empezamos con una pequeña definición que podemos encontrar en cualquiera de los libros de terapia o de ventilación mecánica. Nos dice que la ventilación mecánica no invasiva es la aplicación de ventilación con presión positiva a través de una interfaz sin la necesidad de tener que utilizar una vía aérea artificial como pueden ser un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía, ¿sí? Los principales objetivos que tenemos que buscar es poder asegurar un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? Lo cual lo podemos lograr gracias a la presión positiva que nos genera la BNI, logrando así una mejoría en la capacidad residual funcional y en la ventilación alveolar. Por otro lado, hay que lograr normalizar o minimizar por lo menos el trabajo respiratorio del paciente para así poder superar la insuficiencia respiratoria. Bueno, siguiendo un poco con los objetivos, tenemos que siempre tener en cuenta la patología de base que queremos tratar o por la cual el paciente está en esta insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por ejemplo, en el EPOC sabemos que son pacientes retenedores de CO2. Entonces, lo que uno busca con la BNI es tratar de aumentar la ventilación alveolar para así poder eliminar el dióxido de carbono y así poder estabilizar el pH. En el edema agudo de pulmón, por ejemplo, que es otra de las entidades en donde es de gran ayuda la BNI, una de las principales indicaciones, la BNI con la presión positiva lo que nos genera es una compensación de todas las presiones a nivel intratorácica, mejorando el trabajo respiratorio, mejorando el gasto cardíaco y así obviamente mejorando la oxigenación. En enfermedades neuromusculares, por ejemplo, la BNI nos ayuda con el trabajo de los músculos respiratorios, o sea, complementa el trabajo respiratorio del paciente, así previniendo atelectasias y obviamente proporcionando un buen intercambio gaseoso y así asegurando una buena hematosis. Bueno, ahora vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de esta técnica, ¿sí? Como puntos a favor, tenemos bueno, que la técnica esta es una técnica que podemos iniciar y finalizar, o sea que podemos colocar la máscara al paciente y sacársela fácilmente, ¿sí? Entonces el inicio y el retiro son rápidos y no conlleva una técnica demasiado complicada, por así decirlo, ¿no? En comparación con lo que sería una intubación orotraqueal, en donde tenemos que sedar al paciente, hacer una laringoscopía y demás, ¿sí? Eh, Esto trae aparejado, obviamente, que no tenemos que usar sedación, ¿sí? Y no tenemos que dormir al paciente, no hay que tenerlo profundamente sedado, como a veces sí tenemos que hacer con los pacientes intubados. Esto obviamente nos lleva a que el paciente corre menos riesgos de miopatía y entonces disminuye también la estadía en terapia y todas las complicaciones que trae aparejado la internación prolongada en UTI, ¿no? También la BNI, al no tener la vía aérea instrumentada, nos reduce el riesgo de infecciones, ya que el paciente debería tener una protección de vía aérea y poder manejar adecuadamente las secreciones. De hecho, eso es una de las cosas a tener en cuenta para poder hacer la técnica, ¿sí? Y otra cosa importante es que con la BNI nos evitaríamos todas las complicaciones
que trae la intubación de la mano, como por ejemplo lesiones de la tráquea o lesiones post-intubación como estenosis traqueales, ¿sí? Como puntos en contra, como dijimos recientemente, obviamente tenemos que tener un paciente despierto, colaborador, que nos ayude no en la colaboración de la máscara, pero sí en la tolerancia. Obviamente sabemos que es una máscara que te tira aire a alta presión, entonces siempre hay que ir regulándolo de menos a más para que el paciente lo pueda soportar, asimilar y así poder llevar adelante la técnica, ¿sí? Otra cosa a veces complicada es que mucha gente no está muy acostumbrada a utilizar BNI, entonces el desconocimiento de la técnica o cómo utilizarlo nos juega en contra a la hora de usar la ventilación mecánica no invasiva. Y como dijimos recientemente, también si el paciente está somnoliento o no colaborador y con mal manejo de secreciones, obviamente que no las podríamos usar porque estaríamos generando, o sea, estaríamos haciendo propenso la broncoaspiración. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de la técnica en particular, de las diferentes componentes que conforman a esta técnica. Una parte muy importante son las interfaces, ¿sí? Que son las máscaras por las cuales eh, vamos a conectar al paciente, o sea, son la máscara o son lo que está entre el paciente, lo primero que está entre el paciente y el respirador, ¿sí? Por lo cual son de vital importancia y estos nos van a ser determinantes para el éxito o el fracaso de la terapia. Tenemos que buscar una máscara que vaya con el paciente, teniendo en cuenta múltiples factores, ¿sí? Hay algunos pacientes que le gusta más una máscara, o tolera más una máscara que la otra, y puede ser por propia tolerancia, por formas de la cara y demás. Hay que buscar una máscara que coapte bien con el rostro del paciente, ¿sí? Evitando así cualquier fuga de aire, porque si podemos tener fugas de aire, obviamente estaríamos perdiendo presión vital para poder hacer una correcta ventilación en ese paciente, generando así también asincronías en el respirador y haciendo inefectiva la terapéutica, ¿sí? También hay que tener en cuenta todo esto del sellamiento y los apoyos para evitar generar eritemas faciales o, peor aún, lesiones, ¿sí? Cutáneas, que obviamente eso después va a ser contraproducente para el paciente y nos los va a reprochar, ¿sí? Hay máscaras como por ejemplo la Total Face o a veces la Helmet también, que en algunos pacientes generan síntomas de claustrofobia, como que están encerrados, ¿sí? Son máscaras que por ahí están muy pegadas y eh, por eso a veces la técnica falla, ¿sí? Y estas mismas técnicas, por ejemplo, las que a veces generan claustrofobia, por ahí generan irritación ocular y molestias o se quedan en los ojos y por eso a veces tampoco los pacientes las toleran. Por eso ahora vamos a ir viendo cuáles son las diferentes máscaras y de acuerdo a cada paciente qué es lo más indicado. Bueno, ahora vamos a ver cada interfaz en particular. Sí, vamos a empezar con la máscara facial, quizás la más conocida, la que más utilizamos en terapia, porque es la de elección o la que se usa como primera línea en el tratamiento inicial de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Esta máscara lo que permite a veces, al ser más grande y tener mayor superficie de contacto con la cara, una mejor sujeción y un mejor sellado, evitando así las fugas de aire, ¿sí? que estábamos comentando previamente. Por lo general son mejor toleradas porque generan menos disconfort, o sea, apretan menos a la gente, ¿sí? a los pacientes, y generarían también por todo esto menor lesión en la piel, ¿sí? Tiene una gran desventaja que no la podemos utilizar para entregar medicación inhalatoria, ¿sí? Porque si nosotros
le mandamos algún puff por la tubladura, también además de mandárselo a la vía aérea, se lo estaríamos mandando a los ojos y esto obviamente generaría irritación y malestar y lesión en el paciente, ¿no? Después tenemos el casco o helmet, que bueno, ahora durante esta última pandemia estuvo muy en auge y se utilizó bastante. Eh, el casco lo que tiene como por ahí ventaja es que como no tiene contacto con la superficie facial directamente, genera obviamente menos lesiones, a veces son mejor toleradas, tiene un sellado a veces también un poco mejor, generaría por ahí a veces menos fugas, pero lo que tiene es un gran espacio muerto en ese casco, generaría a veces un poco de reinhalación de la CO2 y con esto también a veces al tener mucho espacio te generaría menor descarga de los músculos respiratorios, o sea, no ayudaría tanto a descargar y a relajar la musculatura respiratoria, ¿sí? Esta interfaz también tiene la imposibilidad, como tiene la Dual Face, obviamente, de entregar aerosoles inhalatorios por la misma causa, ¿no? Después tenemos estas dos máscaras que son la nasal y la oronasal, que son muy similares. Una abarca la boca y la otra no. Generalmente son para usos más crónicos, ¿sí? Eh, como por ejemplo pacientes en domicilio con apnea obstructiva del sueño usan generalmente este tipo de máscaras. La nasal, obviamente al ser más chica, también genera menor claustrofobia, mayor o mejor manejo de las secreciones y facilidad para comunicarse, porque al dejar la boca libre el paciente puede hacer todas esas actividades. Pero si el paciente no cierra bien la boca, obviamente se generan fugas, ¿sí? Y en la que es la oronasal, eh, bueno, el paciente obviamente debería retirársela para poder hablar o comer, y si tiene muchas secreciones tiene el riesgo de la broncoaspiración. Bueno, hay diferentes equipos para hacer ventilación no invasiva. Tenemos los binivelados, que estos generalmente son de uso domiciliario o en piso, ¿sí? Nosotros en la terapia los tenemos, pero mucho no los usamos. Eh, Estos equipos lo que generan es un flujo de aire a través de una turbina que puede producir una presión bifásica o continua, ¿sí? Eh, lo que tiene es que es un equipo compacto, como decía previamente, y que es simple su manejo y se puede usar tranquilamente en el domicilio. Estos equipos trabajan con una tubuladura única, por lo cual en la interfaz requiere un puerto exhalatorio que se llama Whisper, que es un codo que va bien próximo a la máscara, ¿sí? A la interfaz, y que tiene unos orificios por donde se permite la exhalación del paciente y la salida del dióxido de carbono. Eh, Estos aparatos se les puede conectar una manguera con oxígeno, pero bueno, no se puede monitorizar bien qué fío se le está entregando, ¿no? Estos son los aparatos, estos son los que tenemos en la terapia y los que hay en el hospital, son los de Philips, llamado Respironic. Eh, son unos buenos aparatos que, como les decía, se usan mucho y son muy efectivos, pero en la terapia nosotros preferimos usar los ventiladores microprocesados, que son los mismos aparatos que usamos para cuando hacemos la intubación orotraqueal. Estos respiradores usan las mismas tubuladuras que usamos cuando ventilamos a los pacientes de forma convencional, con dos ramas. De esta forma tenemos una rama inspiratoria y una rama expiratoria, por lo cual no necesitamos que la máscara, la interfaz, tenga este puerto exhalatorio o whisper. De hecho, no tiene que tenerlo porque no, si no por ahí se produce una fuga. Entonces hay que estar bien atento
a ese tipo de cosas y utilizarlo de acuerdo al respirador que estemos usando. Con los microprocesados podemos usar los modos ventilatorios convencionales que conocemos: volumen control, presión soporte. Y hay de hecho en estos respiradores nuevos hay una opción precisa que es ventilación no invasiva, que esa es la más indicada, es una presión soporte en donde además el respirador mismo genera una compensación de fugas. Bueno, acá podemos ver algunos de los modos ventilatorios. Eh, este modo puede usarse tanto en los binivelados como en los microprocesados, ¿sí? Lo que tenemos es el modo CPAP o BiPAP, que es presión positiva en la vía aérea continua, la CPAP, y bifásica, la que se llama BiPAP, ¿sí? La CPAP lo que hace es entregar una misma presión de aire, ¿sí? O sea, mejorando el intercambio gaseoso, ya que lo que hace es mantiene una apertura constante de los alvéolos y evitan que estos se colapsen, ¿sí? Trabaja entre los dos puntos de inflexión superior e inferior, en donde la compliance es más óptima. Si se acuerdan la curva de Frank Starling, es donde ahí trabaja esta modalidad, ¿no? Donde uno tendría que setear la presión para que se ventile en ese área. Y después la modalidad BiPAP genera una presión de expiración, o EPAP, que sería similar a lo que es la PIP, que provee los mismos beneficios del CPAP, de mantener los alvéolos abiertos y evitar que se colapsen. Y con la presión soporte o la EPAP, ¿sí? Que es la presión de inspiración, lo que generamos es descarga de los músculos respiratorios y haciendo una mejor ventilación. Como acá ven, la IPAP es similar a la PIP, y la presión soporte, o sea, y la IPAP, ¿sí? Sería algo similar a lo que es la presión soporte. Bueno, después la presión soporte, esto lo conocemos de la ventilación mecánica, ¿sí? Es la modalidad, como les adelanté previamente, más utilizada en la terapia, ya que los ventiladores microprocesados tienen esta función de ventilación no invasiva y utiliza la presión soporte, en donde queda liberado el VT, el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria, entonces se adapta a lo que necesita el paciente, ¿sí? Hay que muchas veces obviamente ajustar estos parámetros para evitar asincronías y además evitar VTs muy excesivos, y a veces no hace falta que tenga una presión de trabajo tan alta, porque sabemos que si ventilamos con un flujo muy alto podríamos generar lesiones. Otra cosa importante a tener en cuenta es la humidificación, ya que sabemos que la entrega de aire seco es perjudicial para la mucosa respiratoria, puede generar lesiones. Así que lo indicado sería usar estos aparatos de humidificación activa, que hemos visto varias veces en la terapia. Es un aparato que calienta el agua mediante una membrana, un dispositivo metálico que tiene en la base, y esto genera vapor de agua que luego va por la tubuladura, y así es como humidificaría la vía aérea del paciente, ¿sí? No es recomendable usar los filtros, los HME, los intercambiadores de calor-humedad, ya que no son efectivos para lo que es la BNI, y aumentaría el espacio muerto y dificultaría más la eliminación de CO2, ¿sí? Las indicaciones de BNI
Es una lista, como está acá, por ahí muy larga y algunas patologías discutidas. Sabemos que, por ejemplo, en el EPOC reagudizado es indiscutida su utilización, se ha visto que es muy efectiva y genera eh, muchos beneficios en la mortalidad del paciente, en la recuperación y en la disminución de los tiempos de internación, a lo mismo que como con el edema agudo de pulmón. En inmunodeprimidos también, ya que disminuiríamos los riesgos de infección. Y después hay algunos usos en pacientes, por ejemplo, con enfermedades neurológicas o neuromusculares como Guillain-Barré, en patología o en pacientes postquirúrgicos como recuperación para prevenir las atelectasias que se pueden generar en estos pacientes por dolor y demás. También, como han visto ustedes en la terapia, se usa mucho como prevención de fallo en la extubación o en los pacientes con muy dificultoso. Generalmente pacientes ya con alguna patología preestablecida pulmonar, como puede ser el EPOC, en donde cuando se acostumbran al uso de la presión positiva que genera el respirador, luego de destetarlo de esta presión positiva es bastante dificultoso, entonces a veces se utiliza la BNI como una medida para poder extubar al paciente y que no fracase esta extubación y poder continuar con la recuperación del paciente, ¿sí? También se utiliza en pacientes en donde tenemos limitación del esfuerzo terapéutico, en donde no queremos digamos, continuar con medidas invasivas como la intubación. Entonces en estos pacientes se podría llegar a usar la BNI como para que no esté en insuficiencia respiratoria y esté un poco más confortable, ¿sí? Se usa también en el síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes en domicilio, y los usos en crisis asmática y neumonía son controversiales y en casos muy particulares se podrían llegar a usar eh, siempre cuando el operador es un operador muy entrenado y pudiendo monitorizar bien todos los parámetros del paciente y no retrasar la intubación si esta fuese necesaria, ¿no? Después, como contraindicaciones, como ya habíamos visto algo previamente, tenemos, bueno, sabemos que el deterioro sensorio es una contraindicación, ya que necesitamos la colaboración del paciente que esté despierto para que éste pueda, sobre todo, tener un buen manejo de sus secreciones, pueda deglutirlas y bueno, no se broncoaspire con las mismas. Obviamente, si tiene secreciones muy abundantes, no se puede utilizar la ventilación no invasiva, ¿sí? Si tiene inestabilidad hemodinámica o shock, ya estaría indicado un escalón superior, o sea, la intubación. En paciente con hemorragia digestiva alta, con náuseas o vómitos, obviamente también estaría contraindicado porque bueno, estaríamos poniendo una máscara, un tapón a todo esto que quiere salir del cuerpo, entonces estaríamos generando un mal mayor, ¿no? En cirugías del tracto digestivo superior, como pueden ser cirugías esofágicas, no está indicado este tipo de terapia, ya que genera una presión muy grande en la parte, digamos, en la vía aérea, y que además se puede ir hacia el tubo digestivo, y sobre todo en la parte superior del tubo digestivo puede generar una dehiscencia de la sutura y bueno, no está bueno que eso pase, ¿no? Obviamente si tenemos neumotórax no drenado tampoco podemos meter aire a presión positiva, porque si no va a perpetuar y aumentar ese neumotórax. Y si tenemos un trauma facial, una cirugía reciente que nos imposibilite fijar la máscara. Acá vemos nuevamente algunas indicaciones clínicas un poco más en detalle, y qué modalidad por ahí usar en cada una de ellas. En el EPOC rebobizado
lo más indicado es usar el modo bifásico de presión o el modo presión soporte, en donde la IPAP o la PIP hace o contrabalancea en realidad la auto PIP que ya tiene el paciente, la PIP intrínseca, y con la IPAP o la presión soporte mejoraríamos el BT, permitiendo de esta manera un reposo de los músculos respiratorios. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, el modo más utilizado es la presión positiva continua, la CPAP, ya que de esta manera se reduce el shunt de derecha a izquierda, mejora la compliance, y reduce el trabajo respiratorio y mejora también el gasto cardíaco al reducir la precarga y la poscarga. En los inmunodeprimidos, como dijimos anteriormente, el modo que podemos usar es el que más nos guste o el que queramos conveniente en ese caso, pero lo importante es que en este tipo de pacientes disminuye francamente el riesgo de infecciones relacionadas con la intubación orotraqueal, ¿sí? Los riesgos de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y bueno, con esto estaríamos, digamos, sumándole, restándole tiempo de internación y posibles complicaciones a su patología ya de base. Puede ser útil también para asistir a algún tipo de procedimientos como endoscopías o fibrobroncoscopías, ¿sí? Y bueno, puede ser usada, como dijimos antes, en pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico, para mejorar la disnea, y bueno, que el paciente no tenga ese disconfort que genera, ¿no? Y otra gran uso es en prevención de falla de la extubación, como dijimos también previamente, ¿sí? En pacientes con alto riesgo de reintubación, ¿sí? Pacientes añosos o con insuficiencia cardíaca o con patologías que generan hipercapnia, se vio que la BNI reduce la tasa de reintubación. En el posoperatorio, lo que vimos que se genera, como mencionamos anteriormente, prevenir las atelectasias y mejorar el intercambio gaseoso. Estas atelectasias que a veces se generan por el mismo dolor de la cirugía y la imposibilidad de expansión del tórax por parte solo del paciente. Entonces, asegurar una buena analgesia y dándole un poco de presión positiva, mejoraríamos un poco el intercambio gaseoso, ¿no? Y bueno, como también dijimos anteriormente, la neumonía, su uso es controversial, no ha demostrado grandes, grandes beneficios. Pero bueno, en estos casos, si el paciente lo amerita y uno considera que puede llegar a ser beneficioso, tener siempre las pautas de alarma mucho más alertas, y bueno, no retrasar la intubación si se requiere. Acá tenemos algunos predictores, o sea, algunos signos que podrían darnos la pauta de que podría llegar a fallar la técnica. Entonces en esos pacientes estar mucho más atentos, ¿no? Pacientes que tengan, como dijimos recién, neumonía, un síndrome de distrés respiratorio, o la PAFI ya sea francamente muy baja, en pacientes añosos o con un Apache elevado, con algunos cambios en el electro que vimos que en algunos casos es una contraindicación. Si tenemos pacientes con arritmia o con shock, obviamente ya no podremos utilizar esta técnica. Y bueno, que se agraven o persistan algunos parámetros como pueden ser aumento de la CO2,
persistencia de la taquipnea o uso de músculos accesorios, o la respiración también paradojal o la hipoperfusión distal. Para monitorizar la respuesta de la BNI, ¿sí? Siempre obviamente hay que tener el paciente conectado al monitor o por lo menos con la oximetría de pulso y hacer unos gases arteriales como mínimo a la hora de iniciado el tratamiento. Nos indicarían que el tratamiento falla si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o presenta esa condición, si no mejora la frecuencia respiratoria, la disnea o la fatiga, si el paciente, más allá de todo esto, no tolera la máscara, o sea, ya eso es una limitante de seguir utilizando la técnica, entonces habría que pasar a algo más invasivo. Obviamente si deteriora el sensorio o falta de mejoría en lo que es la CO2 y el pH arterial. Y bueno, como también dijimos varias veces, ya el mal manejo de las secreciones. Bueno, como cierre, dejar algunos puntos así importantes para una correa, o sea, para un beneficio y que la técnica sea efectiva, tenemos que seleccionar bien a los pacientes, clasificar bien el tipo de insuficiencia respiratoria que tiene, para saber qué es lo que estamos tratando, ¿sí? Seleccionar qué equipo vamos a utilizar. Por lo general nosotros en el hospital vamos a usar los ventiladores microprocesados, que somos los que tenemos más disponible y más a mano y los que son más eficaces en esta situación aguda. Siempre hay que saber bien cuándo iniciar y cuándo parar la técnica. ¿Sí? Nunca hay que retrasar la intubación si la técnica de la ventilación no invasiva fracasa, ya que sabemos que si hay un retraso en la intubación se aumenta la mortalidad. Es necesario entrenarse y practicar sobre esta técnica, porque como decía que no es algo que por ahí hagamos tan frecuentemente, entonces hay que entrenar al personal y bueno, sobre todo nosotros los médicos para poder llevarla a cabo correctamente y los enfermeros para que también nos den una mano con la utilización y el monitoreo y demás.